día de hoy vamos a empezar con este retiro que está dirigido principalmente en este periodo de Pascua al Espíritu Santo. Y vamos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Este va a ser el contexto o el marco en el cual nosotros nos vamos a desenvolver justamente para este retiro de Pascua en unión también con el Espíritu Santo. Yo creo que como nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer alguna peregrinación a algún santuario mariano, pienso Guadalupe, Fátima, Lourdes, o quizás también hemos ido a Roma o a Tierra Santa. Algunos, si ha sido más afortunado, le ha tocado recorrer el Camino de Santiago en España. Yo creo que en todas estas peregrinaciones ciertamente ha habido cansancio, fatiga, logros, descubrimientos, gracias especiales, encuentros con Dios, con la Santísima Virgen María. Quizás también hemos hecho un buen grupo de amigos. Pues yo también en este retiro les propongo que sea una peregrinación. Pero una peregrinación que vaya al interior de nuestro corazón. Es decir, a lo más interior, a lo más profundo, a lo más nuestro de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro pasado. Y les invito a que esta peregrinación la hagamos en compañía del Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar justamente en este marco, en esta acción, en este retiro, adentrándonos en nuestro interior. Y como primer apartado les propongo el abrirnos justamente a esta vida interior. Y hay que ser muy conscientes de que la vida espiritual exige coraje, exige valentía, exige audacia, exige esfuerzo. Y se le compara justamente con una peregrinación, con un camino en profundidad, como el camino más largo y arduo que el hombre pueda hacer. Y es algo muy importante como nuestro corazón tiene sed de Dios nuestro Señor. San Agustín diría: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que no repose en ti. Por eso también nosotros tenemos en nuestro corazón este deseo de felicidad, este deseo de realmente vivir en plenitud, pero ese deseo solamente lo puede llenar Dios nuestro Señor. Y por eso vamos a ir caminando, vamos a ir recorriendo justamente en esta trayectoria para ir descubriendo cómo Dios nuestro Señor es el que primero ha dado los pasos para llegar a nuestro corazón. Tanto la Sagrada Escritura como la tradición de la Iglesia nos han dicho y nos siguen diciendo que el primero en salir a nuestro encuentro es Dios nuestro Señor. Eso es la revelación. Y nosotros acogemos la revelación y vamos justamente a ese encuentro con Dios nuestro Señor. Por eso, buscar a Dios es esencialmente renunciar a pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta. Por eso hemos dicho al inicio en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo el que nos trae su verdad. Y la tenemos que descubrir. Tenemos que ir al encuentro de esa verdad que es Jesucristo nuestro Señor. Y esa verdad la vamos a encontrar en el interior de nuestro corazón. La vamos a encontrar principalmente a través de la oración. Por eso la oración cristiana es un camino constante de purificación de las imágenes de Dios. Muchas veces nosotros nos imaginamos cómo puede ser Dios. A mí me llama mucho la atención que de vez en cuando me llegan algunas imágenes por el WhatsApp o por el Facebook o por Instagram y te dicen: si haces esto,
vas a ser feliz. Si haces el otro, vas a estar contento. Si haces aquello, vas a ser una persona plena. Esas son como las imágenes que nosotros como humanos nos vamos creando. Pero, ¿quién mejor que Dios conoce dónde está nuestra verdadera felicidad? Él es nuestro Creador y Él nos ha hecho bien. Y por eso quiere que nosotros caminemos realmente a esa felicidad. Pero nos va dando pautas para encontrar su rostro. Y es el rostro de Cristo. Y es Cristo que se ha encarnado, que ha muerto por nosotros y que ha resucitado. Es ese Cristo en el cual nosotros tenemos que descubrir y encontrar en la oración para realmente identificarnos con la verdadera felicidad, con la plenitud completa y total que nos da justamente el vivir en Dios nuestro Señor. Pero la oración exige darle tiempo a Dios. Cada uno de nosotros, pues yo creo que tiene marcado en su programa de vida el darle 5, 10, 15, 20 minutos diariamente, quizás media hora, dependiendo también del propio estilo de vida, para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer realmente lo que es el rostro de Dios nuestro Señor. Por eso, ser cristiano consiste principalmente en dos cosas. Uno, orar. Orar y ponerse en la presencia de Dios. Y en segundo lugar, obrar. Es decir, actuar aquello que es justo ante los hombres. Entonces, en primer lugar, es darles espacio a Dios y después poder encontrarnos con los hombres. Nuestro corazón está dividido, vamos a decirlo así, como en secciones. Pero hay una sección de ese corazón que solamente le corresponde a Dios nuestro Señor. Nadie puede ocupar esa sección. Ni los que están casados, ni la propia esposa, ni el propio esposo, ni siquiera los hijos o los nietos. Es un lugar, un espacio que solamente tú y Dios pueden conocer. Es el espacio de la propia conciencia. Y por eso es importante darle ese espacio y ese tiempo a Dios nuestro Señor. Nunca se me va a olvidar una señora que un día se acercó a mí y me dijo: Padre, he descubierto que mi marido quiere más a otra persona. Y después me dijo: pero soy feliz, estoy contenta, porque gracias a que quiere más a Dios, me ama y me quiere y me respeta. Y es así como realmente cada uno de nosotros tiene que encontrarse con Dios nuestro Señor, para poder ser auténtico en nuestras relaciones también con las demás personas. Por eso, cuando oramos, nos ponemos delante de Dios y estamos solo con Él. Y queremos realmente escuchar su voz. Queremos aprender de Él. La eficacia de la oración es transformarnos, convirtiendo nuestro corazón e ir afinando la imagen de Dios que ya tenemos. No la que nos gustaría, en la cual fuera Dios, sino la que realmente es. Y esa la vamos a encontrar justamente contemplando su palabra, contemplando pues esos libros de tradición espiritual dentro de la tradición de la Iglesia, o también el magisterio de la Iglesia, o también las enseñanzas de los papas. Es ahí donde vamos profundizando el verdadero conocimiento de Dios nuestro Señor. Y por eso entonces la oración tiene que llevarnos a asemejarnos a Jesucristo nuestro Señor, en actitudes, en sentimientos, en sus virtudes. ¿Cómo vivía Jesucristo? Y entonces yo tengo que transformarme también en Él. Para orar, nuestro corazón debe de adquirir una disponibilidad interior para escuchar a Dios nuestro Señor. Hablaremos más adelante de lo que es la verdadera escucha de Dios nuestro Señor y de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El conocimiento de nosotros mismos en la oración nos lleva a darnos cuenta
de que no somos unos superhombres y nos ayuda a mantenernos también en la humildad. Es decir, el entrar en la oración nos damos cuenta que somos débiles, frágiles, que hemos caído, que somos pecadores, que tenemos miserias, vemos también nuestra nulidad. Y entonces nos damos cuenta de que solos no podemos, de que necesitamos la presencia y la acción de Dios nuestro Señor en nuestra propia vida diaria y también en la vivencia de la gracia, para estar más unidos a Dios nuestro Señor. En segundo lugar, vemos que para caminar hacia la plenitud de la vida necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para llegar a ser hombres o mujeres plenos en el amor, es decir, alcanzar esa santidad a la cual Dios nuestro Señor nos llama y que inició una vez que hemos sido bautizados. Y entonces es ahí donde tenemos que caminar en esa peregrinación dentro de nuestra vida espiritual. Pero la peregrinación es principalmente un volverse a sí mismo y hacia el propio corazón. Y aquí hemos dicho que empezamos una peregrinación que es ardua, que es larga, que es difícil, pero tenemos que entrar en nosotros, descubrir nuestra vida, descubrir nuestra historia, no tener miedo de lo que hay en nosotros mismos, no tener miedo de encontrarnos cara a cara con Dios nuestro Señor. Muchas veces tenemos miedo por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, de estar un rato en presencia de Dios y escuchar su voz. Y entonces por eso es importante llegar con paz, con serenidad y con los oídos bien abiertos para escuchar a Dios nuestro Señor. Según nuestras motivaciones, nos fijamos la meta y elegimos también la maleta que vamos a llevar. Yo creo que todos en esas peregrinaciones que hemos hecho en nuestra vida, pues tomamos una maleta, metemos ciertas cosas para poder ir adelante y tener esa peregrinación. Y para esa maleta es importante también llevar un par de actitudes. La primera es la pureza de corazón y la segunda, la pobreza de espíritu. Porque estas dos actitudes nos van a ayudar a llevar estrictamente lo necesario para el camino. Nosotros, como personas humanas, estamos hechos de seguridades, nos gustan las seguridades, nos gusta tener todo bajo control. Por eso dicen que las mujeres en sus bolsas traen de todo, porque les gusta mantenerse seguras. Pues no, aquí en el camino que hacemos hacia Dios nuestro Señor, nuestra maleta tiene que llevar lo menos posible. Es decir, solo lo básico y lo esencial para poder caminar y andar y llegar a la meta. Nosotros sabemos bien que los viajes largos, mientras menos equipaje lleves, más vas a disfrutar el camino, más ágil te vas a mover, porque una maleta grande es incómoda, es molesta. Por eso hay que pensar bien en la maleta que vamos a llevar, para que no nos estorbe durante el camino. Y esas cosas que a veces nos estorban, nos distraen, tenemos que irlas dejando. Muchas veces nosotros asumimos y cargamos más responsabilidades y más cosas de las que realmente deberíamos de cargar. O asumimos realmente cargos que nos van dejando pues amigos, compañeros, familiares, y asumimos tantas cargas y tantos pesos que nos impiden realmente caminar con rapidez hacia Dios nuestro Señor. Por eso, les repito, mientras menos cosas metamos en la maleta, más vamos a disfrutar el viaje, que va a ser el encuentro con Dios nuestro Señor. Y por eso hay que también ponerse en camino hacia nuestra profundidad. Y antes de partir, también es importante discernir aquello que nos hace vivir, es decir, por qué nos queremos poner en camino. Y esto es muy importante y al mismo tiempo muy profundo. Tenemos que reconocer
que venimos de Dios y vamos hacia Dios. Nadie de nosotros eligió nacer, y menos en el lugar o eligió nuestros padres, cada uno sus padres, sino que es una elección también de Dios nuestro Señor. Y por eso tenemos que partir de que hemos nacido de Dios, dependemos de Dios y vamos justamente en el camino hacia Dios. Es bonito a veces escuchar cuando una persona ha fallecido que dice, ha vuelto a la casa del Padre. Es decir, de allí salió y ahora ya regresó. Pues también nuestra vida espiritual tiene que ser un ir volviendo poco a poco, paulatinamente, hacia Dios nuestro Señor. Toda mi vida ha sido dada por Dios y tiene que volver también a Dios nuestro Señor. Y entonces para eso nos vamos a preguntar, ¿por qué voy a emprender esta peregrinación al fondo de mi corazón? ¿Cuáles son quizás esas teclas que oprimimos en nuestro corazón para movernos a su encuentro? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué nos mueve? Y también tenemos que ser muy conscientes que cuando hemos salido nos comprometemos y que hay un punto en el cual ya no podemos regresar. Y esto es muy interesante, ¿no? Y el Evangelio también nos dice, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, ya no es apto para el reino de los cielos. Es decir, una vez que nosotros hemos empuñado el arado, hemos tomado la maleta y hemos empezado a caminar, ya no podemos mirar hacia atrás. Tenemos que seguir cada día dando esos pasos para encontrarnos con Dios nuestro Señor. Y por eso, cada peregrinación, y principalmente esta peregrinación o este retiro que estamos haciendo, es que eso es una peregrinación interior, implica inevitablemente una cierta muerte a sí mismo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. Por eso entonces, misteriosamente, mientras más caminamos a Dios, más nos vamos negando también a nosotros mismos. Y es algo paradójico también que durante el camino interior se descubre que uno es extranjero, como si ya no tuviera puntos de referencia. Hemos dicho hace un rato que nos gusta tener seguridades humanas, seguridades sociales, seguridades materiales, y en el camino hacia Dios, como si poco a poco, de manera misteriosa, fueras también perdiendo esos puntos de apoyo, esas seguridades netamente naturales, humanas o terrenas. Y por eso pareciera que somos extranjeros, porque nuestro gran apoyo es Dios nuestro Señor. Y por eso entonces la peregrinación es un camino de regreso a Dios, que nos precede, que nos espera, que nos ama. Dios como principio y fin de nuestra peregrinación. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, vas caminando por esas veredas angostas y una de las cosas que ocurren después de que vas caminando con muchas personas, poco a poco quizás te quedas solo y tienes que entonces escuchar al inicio el exterior, los pájaros, el río, los lagos, los árboles, el viento. Y después, poco a poco, empiezas a interiorizar. Para poder avanzar en el camino es necesaria la escucha. Y por eso también en la vida espiritual, la escucha es uno de los dones más importantes que debemos pedir a Dios nuestro Señor. Delante a Dios, Él es el que habla. Él es la palabra. Y el hombre está llamado a escuchar. Por eso la oración cristiana es principalmente escucha.
La escucha al Espíritu Santo es una operación a veces difícil porque nos exige silencio, pero también nos pide pobreza interior, atención y actitud de búsqueda a descubrir lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para la escucha también es importante el caminar con coraje, con valentía, con esfuerzo, porque lo más fácil es llenarnos de ruido, llenarnos de otras voces. En cambio, el silencio nos exige realmente una disciplina interior personal. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener presente que es Dios el que habla en nuestro interior, el que habla en nuestro corazón. Fácilmente nos podemos distraer. Y como he dicho antes, el camino que conduce a Dios es angosto, no es amplio. Y los caminos angostos, yo no sé ustedes, pero se recorren quizás en pequeñas brechas de campesinos o quizás en pequeñas brechas de paseos donde hay poca gente que camina por ahí, porque el camino angosto está hecho para las grandes personas que están llamadas a la santidad, y esas grandes personas muchas veces son pocas personas, porque hay pocas personas que tienen esa valentía y ese coraje para seguir las huellas de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, entrar en sí mismo significa también entrar en el silencio y en la soledad. Soledad y silencio, este binomio, nos ayudan a huir de la superficialidad de las cosas y dar profundidad a las palabras y al sentido de nuestras relaciones. El silencio interior que vive en el corazón de cada uno de nosotros y que hace espacio a la presencia de los otros y de Dios en nuestra vida. Por eso, gracias a ese silencio, conocemos realidades misteriosas, insospechadas, que solamente la mente de Dios, que es creativa, nos puede ir descubriendo. Por eso descubrimos la voz de Dios. Y ese silencio nos va ayudando a purificarnos. Y con el tiempo aprendemos a vigilar con una mayor atención sobre nuestra vida espiritual. Es Dios que habla a través del silencio. Les invito entonces a no tener miedo también al silencio. Qué fácil es subirse al coche y encender el estéreo o la radio o poner música. Qué fácil es llegar a la casa y ponernos inmediatamente a chatear con nuestros familiares, amigos y conocidos, tomando el celular. Y sin embargo, a veces, qué difícil es dedicarle 5, 10, 15 minutos sin ver el celular, sin distraernos a Dios nuestro Señor. Y es un reto, y es un esfuerzo en el cual Dios quiere entrar, pero necesitamos abrirle nuestro corazón para que Él pueda entrar a Él. Para seguir más adelante en este retiro, les invito a hacer un acto de abandono al Espíritu Santo. Hemos dicho que está dedicado este retiro de Pascua al Espíritu Santo. Y vamos a hacer este acto de abandono para que Él realmente pueda entrar en profundidad. Cuando un alma se abandona al Espíritu Santo, crece gradualmente en su relación con Dios y también en la relación con el Espíritu Santo, en la cual Él nos va a dirigir. Acuérdense que el Espíritu Santo es el Espíritu santificador y su misión es santificarnos, acercarnos cada vez más al Padre a través de nuestra transformación en Jesucristo nuestro Señor. Por eso muchos dicen que es el Espíritu de Cristo. Al inicio, muchas veces no se sabe por dónde nos dirige el Espíritu Santo, pero poco a poco esa luz interior se enciende en nuestra alma y empieza a ver esas acciones y a orientarlas por las cuales uno se va dejando guiar casi de una manera natural.
Bien, estamos hablando de caminar, de abandonarnos. Vamos a dar 3 pasos para este abandono hacia el Espíritu Santo. El primer paso es poner nuestra vida bajo la mirada del Espíritu Santo. Es decir, que Él mire toda nuestra historia, que Él realmente la enfoque. Es ese conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado, con el cual Dios la ha querido. No hay que cambiar nada, porque no podemos cambiar nada. Entonces, aceptar todo lo que somos, nuestra edad, nuestra familia, nuestros padres, el lugar en que nacimos, los que están casados, su pareja, sus hijos, sus nietos, los que tienen trabajo, bueno, pues ese trabajo. También, pues las virtudes o los dones que hemos recibido de Dios nuestro Señor. También nuestras faltas, nuestras caídas, nuestras miserias. Esto requiere un trabajo de profunda humildad. El primer paso, vamos a decirlo así, es de humildad. Ver y reconocer. El segundo paso es asumir, vamos a decirlo así, la dificultad o aceptar con todo lo que conlleva nuestra propia historia. Y aquí requiere reconocer nuestra pequeñez y nuestra propia miseria como algo muy personal, con todo lo que ha sido nuestra vida. El tercer paso es, ahora sí, ofrecerse al Espíritu Santo y entregárselo todo a Él, como para decirle: tú te vas a encargar de mi vida, tú te encargas de mi historia, tú te encargas de mi familia, yo soy tuyo, tú me creaste, tú me has puesto aquí, tú me has dado una misión, yo regreso a ti, pero de forma libre y voluntaria. Y entonces nos ofrecemos a Dios nuestro Señor a través del Espíritu Santo, confiando en Él, en que Él nos puede transformar. Voy a repetir estos 3 pasos. Primero, reconocer nuestra vida requiere humildad. Segundo paso, aceptar nuestra historia requiere aceptar nuestra pequeñez. Y el tercer paso es ofrecerse completamente al Espíritu Santo y requiere una profunda confianza en Él, en su acción, que es capaz de transformar. Hay una definición que a mí me gusta mucho de lo que es la santidad, que dice Santa Teresita del Niño Jesús, que dice así: la santidad no está en tal o cual práctica piadosa. Consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Si se dan cuenta, ahí están esos 3 elementos: humildad, pequeñez y profunda confianza. Esa es la verdadera santidad de nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos: ¿es que yo ya recé el rosario? ¿Es que no he rezado? ¿Es que ya fue a misa? No, es que no he ido a misa. No estoy diciendo que no hay que ir a misa los domingos y los días que podamos ir. No estoy diciendo que no hay que rezar el rosario. Pero la santidad consiste en algo más profundo, en ese encuentro con Dios vivo y verdadero, con el cual hablamos de corazón a corazón. Quizás una frase de corazón, quizás una letanía de corazón, puede suplir más que repetir como el perico todo un rosario. Entonces es importante esa humildad y así acercarnos a Dios nuestro Señor, confiando en que es un Dios bueno, que es un Dios que nos ama, es un Dios providente, abandonándonos en Él, confiando realmente en su misericordia y creyendo que piensa constantemente en nosotros. Santo Teresita también decía: la santidad hay que vivirla en ropa de diario. Y esto es el estado de vida personal que cada uno de nosotros tiene, no en las grandes cosas, sino en esas pequeñas cosas de todos los días que nos va santificando porque lo ofrecemos al Espíritu Santo. Le decimos: Espíritu Santo, transfórmalo, cámbialo, hazlo mejor, hazlo diferente. Yo pongo todo mi esfuerzo, pero está en tus manos y tú lo transformas.
Bien, vamos entonces a focalizarnos ahora sí en lo que es el tema de este retiro, que es la docilidad a la guía del Espíritu Santo. Y nos podemos preguntar, ¿en qué consiste esta docilidad? La respuesta sería, cuando un alma se ha abandonado a la guía del Espíritu Santo, al Espíritu Santo le agrada grandemente dirigirla. Fíjense qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo es el primero que quiere guiarnos a nosotros, pero necesita nuestra apertura para que nos pueda guiar. El alma que no está abierta a ese abandono, difícilmente el Espíritu Santo la puede guiar. Una vez que nos hemos abierto a su acción, el Espíritu Santo podrá actuar en nuestro interior. Y por eso hemos iniciado esta peregrinación no solos, sino la hemos iniciado en compañía del Espíritu Santo para que Él pueda entrar en lo más profundo, en las fibras más íntimas, más delicadas de nuestra vida, y que de ahí Él tome nuestro corazón y nos pueda guiar justamente hacia Dios nuestro Padre, hacia Dios nuestro Señor. Vamos a ver algunos medios para lograr esta docilidad. Vamos a dar 4 pautas que son muy sencillas y muchas veces van interrelacionadas una con la otra. La primera es obedecer ciegamente a los deseos de Dios que ya conocemos. Entonces nos pueden decir, Padre, ¿cuáles ya conocemos? Pues es muy sencillo. Se desprenden de nuestro propio estado de vida. El que es casado, pues ya sabe que tiene que ser fiel a su mujer o a su esposa, y la esposa al esposo. Y también que tiene que tener unas obligaciones y unas responsabilidades justamente a nivel matrimonial o conyugal. El que es papá o mamá tiene una responsabilidad de educar y de formar a sus propios hijos y que ha asumido justamente al ser padres de familia. Los que son estudiantes, pues tienen una responsabilidad también de cara a Dios para ponerse a estudiar, presentar examen y sacar pues unas buenas calificaciones. Aquellas personas que trabajan, pues tienen un compromiso para llegar puntual a su trabajo y cumplir con todas las obligaciones que dentro del trabajo pues han asumido. Y así, dentro de nuestro estado de vida, cada uno de nosotros se manifiesta la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que seguir fielmente eso que el Espíritu Santo nos va dando a través de nuestro propio estado de vida. Vamos a decir que es como lo básico, lo primordial, esa obediencia al estado de vida. En segundo lugar, renovar frecuentemente el propósito firme de seguir la voluntad de Dios. Renovarlo una y otra vez. Decirle, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguir tu camino. Yo quiero agradarte. Yo quiero realmente seguir las huellas de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. La tercera pauta, pedir incesantemente esta luz y esta fuerza del Espíritu Santo para cumplir los deseos de Dios. Y entonces aquí es importante en la oración pedir esa luz. Muchas veces un padre de familia, una mamá, que quiere tener luz para saber orientar a uno de sus hijos. Bueno, pues pedir al Espíritu Santo, dame luz. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que callar con este hijo o con esta hija? O quizás algún empresario que tiene a su cargo varias personas en el trabajo, que necesite esa luz del Espíritu Santo también para saber orientar la empresa y que les vaya bien y que puedan también mantener sus trabajos de las otras personas que dependen de él. Pues pedirle la luz al Espíritu Santo. Y no olvidar también pedir la luz al Espíritu Santo en los momentos importantes de nuestra vida. Pero hacerlo también como un pequeño hábito de nuestra vida diaria, en cosas grandes y cosas pequeñas, en las relaciones interpersonales con amigos, con compañeros, con familiares. El Espíritu Santo, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? Y es muy fácil, es muy sencillo. Basta decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y está ahí
presente. La cuarta pauta sería escrutar diligentemente los diversos movimientos de nuestra alma. Esto es un poco más complicado, porque con esta diligencia llegaremos a reconocer aquello que proviene de Dios y aquello que no proviene de Él. Muchas veces el mundo nos va llenando de sus voces. Muchas veces nuestras propias pasiones desordenadas nos van llenando de sus voces. Y entonces aquí es importante también dar pauta, dar silencio, entrar en la soledad y saber distinguir qué es de Dios y qué es del maligno. Y no es tan sencillo, a veces es un poco complejo, ¿no? Pero en un alma dócil a la gracia, lo que viene de Dios ordinariamente te lleva o nos lleva a la paz y a la tranquilidad. Y aquello que es del maligno nos lleva más bien a la turbación o a la ansiedad. Es una pauta justamente como para descubrir de dónde viene la acción de Dios y de dónde viene la acción del maligno. Si hay paz, si hay tranquilidad, generalmente viene de Dios. Bien, ¿cómo podemos entonces conocer esa guía del Espíritu Santo que es totalmente interior? Vamos a dar 5 pautas también muy sencillas. Primero, siendo fiel a la luz que nos viene dada. Ya hemos hablado algo también de eso, haciendo silencio, haciendo pauta en la oración. Segundo, y esto es importantísimo para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestra vida, evitando a toda costa los pecados graves. Después, evitando los pecados veniales y también, si es posible, evitando las propias imperfecciones, porque todo eso oscurece la luz del Espíritu Santo y entonces nos enturbia nuestra visión. Por eso, mientras más caminemos en la gracia de Dios y seamos dóciles a sus inspiraciones, más fácilmente veremos con claridad esa luz. Por eso los grandes directores espirituales o los grandes santos dijéramos que hay una luz enorme porque viven con facilidad en la presencia de Dios nuestro Señor y por eso son capaces de iluminar realidades humanas, porque tienen esa visión profunda de Dios nuestro Señor. Tercero, no permitiendo a los sentidos externos de perderse o de mancharse por motivos de sensualidad. Dios irá abriendo nuestros sentidos interiores. Fíjense qué interesante cómo actúa Dios. Mientras más estemos abiertos a los sentidos exteriores, a lo que viene del mundo, nuestros sentidos interiores estarán más cerrados. No alcanzaremos a distinguir la voz de Dios. Pero mientras más cerrado esté nuestros sentidos exteriores, más abiertos nuestros sentidos interiores para escuchar la voz de Dios. Es como una especie de paradoja, ¿no? A veces queremos estar informados de todo y saber de todo y contestar inmediatamente los mensajes que nos llegan en nuestro móvil o nuestro celular, y eso nos aleja también de esa presencia real, viva, con Dios nuestro Señor. Por eso también es importante que nosotros seamos dueños del celular, del móvil, y que Él no nos maneje a nosotros. A veces dejarlo por ahí, no sé, 1 hora, 2 horas, mientras vamos a comer, mientras vamos a dormir, mientras hacemos alguna actividad personal o cuando estamos conversando con alguien, para que realmente nosotros dominemos y disciplinemos justamente esas realidades externas que en ocasiones nos podrían alejar de Dios. No estoy diciendo que utilizar el celular o el móvil sea malo, sino que es algo bueno, pero que hay que saberlo utilizar. En cuarto lugar, buscando vivir el recogimiento interior y estando atentos a aquello que viene del interior, tratando justamente de vivir en compañía de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, abriendo sinceramente todo el fondo de nuestro corazón a nuestro confesor o a nuestro lector espiritual.
El alma que abre de par en par su corazón a su confesor o a su director espiritual, el Espíritu Santo la inunda, la invade. Entonces también es importante que cada uno de nosotros tenga con regularidad o con frecuencia pues, la asistencia de un director espiritual o de un confesor. También para que no caigamos en el subjetivismo y que alguien de fuera nos vaya diciendo que nos ayuda pues justamente en nuestra peregrinación para acercarnos más a Dios nuestro Señor. Bien, vamos a ver también ahora un par de elementos que son esenciales para el camino de nuestra vida espiritual. El primero es la purificación del corazón y la segunda, lo que sería el dejarse guiar por el Espíritu Santo. Primero, la purificación del corazón o la pureza de corazón, que es también una de las bienaventuranzas. Y aquí es interesante cómo nosotros, cuando empezamos a recorrer un camino, con facilidad se nos van presentando varias veredas y uno no sabe cuál es el verdadero camino. Cuando nosotros tenemos bien claro nuestro objetivo, que es llegar a Dios nuestro Señor, sabemos distinguir ese camino. Cuando quizás estamos dudosos, cuando nos atraen otras realidades, cuando otras veredas se nos presentan más atractivas, ahí es cuando falta esa pureza de corazón. Y por eso el que vive la pureza de corazón tiene que tener bien firme a dónde va. Es decir, voy a Dios nuestro Señor. A pesar de que hay otras sirenas que me llamen la atención. Es ahí donde yo tengo que caminar para encontrarme con Dios nuestro Señor. Y cuando haya algún apego que se nos presente, puede ser de alguna persona, de alguna cosa que nos vaya separando de Dios nuestro Señor, repetir esta frase que también es muy hermosa. Eres tú, Señor, mi único bien. Eres tú, Señor, mi único bien. Y entonces el Espíritu Santo va purificando nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo es el amor. Entonces Él va sanando nuestro corazón. Lo va abriendo cada vez más a la gracia de Dios nuestro Señor. Vean ustedes ya la experiencia en los evangelios. ¿Cuánta gente se acerca a Jesucristo para ser curada, para ser sanada, para poder ver, para poder caminar? Es la acción del Espíritu Santo que va purificando nuestro corazón, que va sanando nuestro interior. Por eso hay que acercarnos a Jesucristo en esa voz del Espíritu Santo que nos va guiando y que quiere realmente que estemos con Él. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que sería esa dirección del Espíritu Santo. Por eso les decía, el que se abandona al Espíritu Santo con la renuncia espiritual a nuestra voluntad y nuestras satisfacciones personales. Es decir, si yo me entrego al Espíritu Santo, tengo que ir renunciando poco a poco a mis propios caprichos y a mis propias tendencias pasionales para dejarme guiar por Él, porque es su voz la que quiero seguir y no la mía, no mis intereses personales. Vemos cómo en la vida espiritual pues son pocas las personas que saben valorar todas estas gracias que vienen de Dios nuestro Señor. San Agustín decía, temo la gracia de Dios que pasa y no vuelvo. Hay que aprovecharlas, hay que tener ese coraje para vencerse a sí mismo, para caminar en la fidelidad. Y para eso hay que tener también nosotros paciencia. Todos nos gusta o nos gustaría llegar a ser santos mañana o pasado mañana, ¿no? Y sin embargo, la acción de Dios en nuestra alma es gradual, es progresiva. El orgullo nos invita a que sea algo rápido, a que sea algo inmediato. Y sin embargo, la acción del Espíritu Santo nos invita a la esperanza, a la paciencia, a poner justamente
nuestra vida en manos de Dios nuestro Señor. Bien, vamos más adelante y a ver cómo nosotros pues tenemos que seguir cooperando en esos diseños de Dios nuestro Señor. Nuestro mal más grande está en el oponernos a los diseños de Dios y en el resistir a sus inspiraciones. De hecho, a veces preferimos no hacerle caso o preferimos rechazar esas inspiraciones que vienen de Dios nuestro Señor, porque muchas veces recibimos la inspiración de Dios nuestro Señor, pero la vamos rellenando de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, y la retocamos a nuestra manera y no como Dios nuestro Señor nos ha pedido. Por eso hay que también nosotros ser muy honestos y saber qué es lo que me pide el Espíritu Santo para también saber regresárselo a Él. Bien, vamos a terminar viendo lo que el Espíritu Santo ejercita en nuestra vida cuando nos dejamos guiar. Y que es justamente ese oficio que también nosotros conocemos como el oficio de consolación de las almas de los fieles. Por eso muchas veces lo reconocemos también como el gran consolador. Bien, el primero nos viene de esas palabras de Dios nuestro Señor que encontramos en el Evangelio de San Juan, que nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Entonces, nos conviene, me lo dice Jesús, que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, que Él nos vaya dando esa fortaleza que necesitamos, ese consuelo para seguir adelante en nuestras dificultades y nuestras tribulaciones, en asumir también con nuestra propia cruz. En segundo lugar, la consolación interior que el Espíritu Santo nos comunica da una profunda paz en el alma. Nos da paz. A veces podemos estar cansados, tristes, descorazonados, pero estamos haciendo la voluntad de Dios y eso nos da paz. Muchas ocasiones yo he visitado enfermos que a veces puede ser que estén cerca de la muerte, pero que viven en paz, porque ya han ido cerrando sus círculos, porque se han puesto en las manos de Dios a través de una confesión, a través de la unción de los enfermos, a través de una buena dirección espiritual. Quizás el que pudieron haber perdonado a alguna persona que tenían rencor y se abrieron entonces a la gracia, se abrieron a la paz de Dios nuestro Señor. Y entonces el Espíritu Santo nos consuela principalmente en tres cosas. Primero, la certeza de nuestra salvación. Tenemos la garantía que podremos llegar al cielo, no tanto por nuestros méritos, sino por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En segundo lugar, nos consuela de las tentaciones del demonio y en las adversidades y tribulaciones de la vida. Hay veces que la pasamos mal, hay veces que quizás el demonio nos quiere jugar una mala jugada, pero está ahí también el Espíritu Santo para consolarnos y para ayudarnos a ser fuertes. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos consuela en los sufrimientos que vamos encontrando en nuestra vida, en esas cruces diarias, quizás en las circunstancias o acontecimientos que la voluntad de Dios va marcando en nuestra historia, a través de las personas que también nos encontramos. Pues también ahí está la presencia del Espíritu Santo. Bien, vamos a concluir este retiro también con la presencia de la Santísima Virgen María, que ella también, como buena madre, ella también que se dejó guiar por el Espíritu Santo, nos guíe a Él, nos acerque a Él, para que realmente nosotros podamos ponernos en sus manos, nos presentemos en sus manos y ella también nos presente al Espíritu Santo para que nos vaya santificando,
y que nosotros correspondamos a la misión a la cual Dios nuestro Señor nos llama como apóstoles del Regnum Christi y también en nuestra santificación personal. Así sea.